Hay tanto dolor en el mundo que a veces es difícil ver más allá de ese dolor. Pero ¿qué tal si al mirar a nuestro alrededor viéramos solo amor? El amor no es solamente algo que haces. Puede ser el lente que te permite ver el mundo desde una perspectiva nueva. El camino de Jesús hacia la cruz, el sacrificio más grande en la historia, nos puede enseñar muchísimo. Dispón de tu corazón y toma la decisión. Ama como Jesús. Amén, amén. Tenemos una serie nueva. Digan conmigo, ama como Jesús. Ese es el título de esta serie y estoy muy emocionado de compartir con ustedes. ¿Se sienten bien? ¿Están en la iglesia hoy? Definitivamente siento que Dios está preparando nuestros corazones. Vamos rumbo a esta época del año en la cual recordamos la crucifixión de Jesús, pero más importante, la resurrección de Jesús. Y siempre que nos estamos aproximando es importante recordar todo lo que significa, y por esa razón quiero preparar nuestros corazones en estas próximas 3 semanas con esta serie. Como lo dijo la pastora Claudia, una de las cosas lindas o importantes a recordar en esta fecha del Domingo de Resurrección, las estadísticas suben a más de 80% respuesta de sí. Cuando tú invitas a alguien, yo no sé qué es específicamente ese domingo del año, esa semana, solamente ese día, la probabilidad de que alguien te acepte la invitación y diga que sí incrementa más de 80%, a diferencia a cualquier otro domingo, cualquier otro día o semana del año donde es quizás cerca de 20%. Así que la pregunta es, ¿a quién vas a invitar? Pídele al Señor, Señor, muéstrame a quién debo invitar, porque si invitas a 2 o 3 personas, es muy probable que 2 o 3 personas vengan y que 2 o 3 personas en cada servicio más vengan. Entonces, por esa razón estamos abriendo un servicio extra. Cuando salgan van a ver este flyer, este volante que tiene todos los horarios, incluyendo un horario de 4 p.m. ese domingo. Vamos a tener muchas opciones, así que si tú eres de la casa, si tú sirves en nuestro equipo, eres de la casa, les rogamos que dejen este horario para personas nuevas y vengan a uno de los otros horarios, quizás donde pueda haber más espacio, para crear espacio para todos nuestros invitados y por supuesto aquellos que tú vas a invitar también. Ayúdenos a orar desde ahora y pídenle al Señor, Señor, ¿a quién debo invitar? Porque creo que Dios quiere usar tu vida para impactar las vidas de otros. Amén. Bueno, yo estaba recordando unas cosas interesantes en esta semana y ¿a cuántos yo les hago la pregunta? ¿A cuántos de ustedes de vez en cuando ven algo o prueban algo o van a algún lugar y les trae un buen recuerdo de su niñez o su juventud? ¿Cuánto les ha pasado? Me pasó esta semana pasada que vi una gaseosa de la costa de Colombia que se llama Cola Román. ¿Alguien ha probado Cola Román? Ok. Los que son de la costa de Colombia o han estado, entienden. Cola Román es una soda, una gaseosa roja que tiene un sabor muy dulce, muy rico. Y la razón por la cual me trae muy gratos recuerdos es porque cuando yo estaba pequeño, mis padres me enviaban de vacaciones a Colombia por 2 meses. Mis vacaciones de verano yo las pasaba en Cartagena con mi tía Ceci. Algunos conocen a mi tía Ceci, mis primos. Y fíjate algo interesante, mi tía Ceci tenía un kiosco o una tiendita en la esquina en un barrio llamado El Pie de la Popa, en Cartagena. Y en ese kiosco, en esa tiendita, yo tenía libre albedrío. Yo me imagino que mis padres le mandaban un dinerito extra a mi tía, y yo cada día que yo llegaba, ahí la gente llegaba a tomarse un café, a tomarse una gaseosa, a comprarse una comidita, algo para la casa. Era una tiendita de todo, tenía de todo. Y yo recuerdo cada día entraba, yo agarraba mi Cola Román, me agarraba un bombón, ¿verdad? Unos chitos colombianos, ¿verdad? Unos yuppies, ¿verdad? Y yo disfrutaba mi tiempo ahí en Cartagena. Ahora, lo interesante es que cuando yo vi esta gaseosa el otro día, me trajo unos recuerdos de que me empecé a reír de las cosas. Es más, en la costa muchas veces y en muchas partes uno tenía que dejar la botella de vidrio. Entonces yo le decía, dame una Cola Román en bolsa. Y me la metía en una bolsa, se dejaba la botella, se amarraba la bolsa y se la llevaba uno. Entonces cuando iba a jugar fútbol, cuando ya quería tomársela, lo mordía y se tomaba uno su gaseosa. Recuerdos gratos, ¿verdad? Otro recuerdo que tuve en estos días, llevé a mis hijos, lo invitaron a un cumpleaños y fuimos a un lugar que se llama Off the Wall, que está ahí en la 84, y es un lugar con muchos trampolines, ¿verdad? La gente brincando, los niños brincando de trampolín a trampolín, las paredes son trampolines, todo el mundo brincando y saltando. Me trajo gratos recuerdos porque yo recuerdo cuando yo estaba más o menos en 6º grado, en middle school, yo les rogué a mis padres, papi, mami, mira, yo voy a sacar buenas notas, por favor, cómprame. En ese tiempo no eran normales los trampolines en las casas,
pero yo saqué buenas notas, honré a mis padres y me bendijeron con un trampolín en el patio. ¿Saben los trampolines esos redondos grandes en el patio? Ese trampolín, yo no sé, lo que yo brinqué con mis amigos y con mi familia, lo que brincamos, yo agarraba a todos mis luchadores, me gustaba la lucha libre, y yo agarraba a mis luchadores, los ponía en el trampolín, empezaba a brincar a ver cuál se quedaba, y el último que quedaba ganaba el Royal Rumble, ¿verdad? Yo era fanático de Hulk Hogan en ese tiempo, yo siempre quería ganar. Entonces tengo los recuerdos. También agarramos la manguera. Tú sabes que le ponen la pistola a la manguera para que dispare. Entonces yo agarraba, uno de mis amigos disparaba la manguera así como en una línea. Entonces practicábamos salto alto por encima de la raya de la manguera. Y mojados en la lluvia. Disfruté ese trampolín. Y cuando mis padres no estaban, no están aquí ahora, no, ok. Cuando ellos no estaban, yo me montaba en el techo de la casa y me tiraba. Su pastor Virgilio, yo le mostraba a mis amigos lo inteligente que era yo en hacer esas cosas sin un adulto supervisando. Yo me tiraba del techo al trampolín y ¡pah! Y caía y saltaba y jugábamos de vez en cuando un tobillo torcido o una caída abrupta, pero lo disfruté. Así que cuando yo vi esos trampolines, trajo a mi memoria. Ustedes no saben los volatines para atrás que hago yo. Algún día los verán. Y una última cosa que me trajo un buen recuerdo, recientemente me invitaron, un amigo me invitó a predicar en una iglesia que se llama The Faith Center, que da en Sunrise. Ahora, la razón que trajo unas memorias gratas es porque The Faith Center fue uno de los primeros conciertos que nos invitaron a Contagious en el 1998. Fue al Faith Center en Lauderhill, en su primera instalación que todavía tienen, y tocamos un concierto ahí, fue algo lindo. Luego, a través de los años, en el año en que me gradué de high school, nos graduamos y la graduación fue en el Sunrise Musical Theater. Muchos conocen el Sunrise Musical Theater. Un par de años después de que me gradué, ese Sunrise Musical Theater lo compró The Faith Center, y luego estuvimos ahí en conciertos con Contagios internacionales, y me invitaron a predicar hace poco en lo que antes era el Sunrise Musical Theater, que ahora es The Faith Center. Me trajo una memoria porque ahí detrás de lo que es el auditorio, en las salas de las oficinas, tienen unas paredes llenas de fotos de todos los ministros musicales, todos los pastores, la gente que han invitado a través de los años. Ahí está una foto de Contagious del 2000 no sé qué, 2000 no sé qué. Interesante, buenos recuerdos. ¿Sí o no que es rico ver un recuerdo que le trae a uno quizás una sonrisa o un buen recuerdo, y de repente uno dice, uy, me transporto a ese momento, recuerdo cómo se sintió? ¿Sí o no que eso es rico? Ok, ahora, la mayoría de nosotros tenemos pues recuerdos como esos. Puede ser un juguetico, puede ser ir a algún lugar o ver a una persona que no hemos visto en mucho tiempo, que traen esos recuerdos. Ahora, la realidad es que todos tenemos eso, pero la realidad también es que a veces tenemos algunos recuerdos del pasado que no son gratos. Tenemos cosas que quizás vemos, rostros, fotos, conversaciones, lugares a los cuales vamos, que muchas veces chispotean una memoria no agradable, una que quizás nos trae a la memoria dolor, quizás hasta lágrimas o ira y enojo. Las palabras ofensivas que alguien quizás lanzó en nuestra contra, las cosas ofensivas que hicieron, la forma que nos maltrataron, la forma que hirieron o maltrataron a un ser querido. Estas cosas a veces nos traen el recuerdo de personas que realmente no deseamos ni sentimos perdonar. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Empieza a crecer en nosotros, o almacenamos dentro de nuestras almas y nuestros corazones estos sentimientos de odio hacia una persona, estos sentimientos de rencor. En nuestra naturaleza humana, hablando en nuestra carne, en nuestra naturaleza humana, generalmente cuando pensamos en estas cosas en estas personas que nos ofendieron, que nos hicieron, que nos maltrataron, que nos abusaron, y el primer instinto humano en nosotros es desear lo peor para ellos y guardar rencor contra ellos. Ahora, una de las cosas importantes e interesantes, nosotros que nos llamamos cristianos, nosotros que hemos tomado la decisión de seguir a Jesucristo, que hemos tomado la decisión de decir, me arrepiento de mis pecados y yo elijo seguir a Jesús y vivir una vida diferente, tenemos un llamado en nuestras vidas. Hemos sido llamados a un estándar más alto, porque no somos cualquiera, somos seguidores de Jesús.
eso es lo que es ser un cristiano, es ser un discípulo de Jesús. Por lo tanto, ¿qué hace un discípulo? Hace lo que le enseña a aquel que está siguiendo. Entonces, una de las cosas importantes cuando tú y yo venimos a los pies del Señor, si tú has tomado esa decisión, venimos a los pies del Señor y decimos, ¿sabes qué, Señor? Yo tomo esta decisión, me arrepiento de mis pecados y elijo, escojo vivir para Jesús. Eso significa que yo ahora adopto, yo ahora abrazo la palabra de Dios. Ahora lo que la palabra de Dios dice y enseña se convierte en algo que yo quiero vivir. No solamente son letras escritas en un libro, ahora son letras escritas en mi corazón. Por lo tanto, mi vida empieza a reflejar la vida de Jesucristo por medio de su Espíritu Santo que vive en nosotros. Entonces, la vida de un cristiano tiene que lucir diferente hoy a lo que lucía antes. Siempre cuando uno toma la decisión de seguir a Jesús, generalmente hay un punto donde marca un antes y un después. A lo que me refiero y a lo que quiero hablar en el día de hoy es que nosotros como cristianos, ¿ok? A pesar de que inicialmente es lindo recibir la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, cosas que no nos merecemos, we're not worthy of it. Es lindo recibirlo y es lindo recibir las promesas de Dios, pero junto con las promesas y con las cosas que suenan buenas, suenan bien, las cosas que nos agradan, hay instrucciones, hay ejemplos y hay cosas que la palabra de Dios y que Jesús mismo nos llama a hacer que no son fáciles de hacer. ¿Por qué? Porque aún siendo cristianos creyentes, muchas veces nosotros portamos o cargamos cosas que Dios nos ha llamado a soltar. Cosas como amargura, cosas como falta de perdón, cosas como rencor, ira, enojo hacia las personas que nos han hecho daño. Pero al leer la Biblia, al estudiar la vida de Jesús, hay algunas cosas que nos pueden tomar por sorpresa. Es más, nos pueden agarrar bastante incómodos y pueden cortar el corazón. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a un estándar más alto. Entonces lo que quiero hacer hoy, vamos a abrir nuestra Biblia a Mateo capítulo 6. Si tienes tu guía de adoración, la puedes abrir conmigo ahí. Ahí vas a encontrar también versículos y algunos puntos claves. Si tienes tu Biblia, te voy a dar un momento para que vayas. Mateo capítulo 6. Ahora, interesante, la mayoría de lo que vamos a leer hoy de la palabra son palabras de Jesús. O sea, son palabras específicamente de Jesús. ¿Hacia quién? ¿Para quién? Para nosotros. Así que yo quiero ahora mismo que oremos. Quiero que oremos y preparemos nuestros corazones para el día de hoy. ¿Cuántos dicen, yo quiero que Dios me hable hoy? Ok, vamos a orar. Señor, ahora mismo ponemos en tus manos este tiempo juntos, este servicio, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos hables por medio de tu preciosa palabra, Señor. Hoy hemos venido a la iglesia con una disposición de escuchar, de aprender y poder aplicar en nuestras vidas aquellos principios que hay en tu palabra para nosotros. Hoy oramos que las semillas de verdad de tu palabra sean sembradas en la tierra fértil de nuestros corazones y nuestras mentes, y que esas semillas crezcan, florezcan y den mucho fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Les doy una advertencia. El mensaje de hoy no es fácil. Dios no nos ha llamado a una vida fácil, pero es posible y llevará mucho fruto. Nuestras vidas llevarán mucho fruto si lo tomamos en mente. Amén. Mateo 6:14. Mateo 6:14. Palabras de Jesús. Si tienes una Biblia con letras rojas, lo más seguro que aquí las tienes rojas. Este es Jesús. Y Jesús dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial, o sea, Dios. Pero, aquí hay un pero, si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Ok, si ven cómo hay pocos amenes después de versículos como estos, ¿verdad? Casi silencio completo, ¿verdad? Es normal, porque es una verdad que ahora mismo reta nuestros corazones y nuestras mentes, y espiritualmente nos retan. ¿Por qué? Fíjate lo que acabamos de leer. Jesús dice, el cristiano automático dice amén, ¿verdad? Pero el cristiano humano que está pensando, lee y escucha, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Amén. Ahí sí decimos amén, claro, gloria a Dios por eso. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Si ven la seriedad ahí. Cuando uno está caminando en los caminos del Señor,
y uno se enfrenta con esto, que es palabra de Dios, no solamente palabra de Dios, palabras de Jesús, esto puede causar en nosotros pánico. Esto puede causar en nosotros incomodidad. Pregúnteme por qué. Porque todos nosotros tenemos gente a quien no queremos perdonar, o que sentimos no podemos perdonar. Yo no puedo, soy incapaz de perdonar lo que él me hizo, lo que ella dijo, lo que es imperdonable. Es más, no quiero perdonar. Ahora, generalmente no lo decimos de esa manera, pero nuestra actitud internamente, nuestra posición y postura ante esa persona y ante la situación es justificarnos en no perdonar. Y mira lo que Jesús dice en Mateo 6, 14 y 15. ¿Cómo perdonas lo imperdonable? Estamos empezando esta serie nueva hoy de 3 partes. Y la serie se titula Ama como Jesús. Y lo que quiero hacer es, hacer sobresalir 3 imágenes de lo que Jesús hizo, ¿verdad? En ese camino hacia la cruz, que demuestran su amor. La próxima semana vamos a hablar de que Jesús lava pies. Y en ese lavado de pies es un principio de servicio, un principio de servir. Hay algo poderoso en el servir con el corazón a Dios y a las personas. La tercera semana vamos a hablar acerca de Jesús parte pan, él parte el pan, que tiene que ver con cómo Jesús valora a los demás, valora a las personas en el contexto de comunidad y relaciones intencionales. Va a ser tremendo. Pero hoy vamos a enfocarnos en el título de hoy es Jesús perdona a pecadores. Y adivina qué nos llama a nosotros a hacer. Jesús perdona a pecadores. Nosotros somos discípulos de Jesús. Él nos llama a nosotros también a perdonar a pecadores, ¿ok? Y Él nos modela ese ejemplo. Ahora, yo quiero que veamos, para iniciar, quiero que veamos quizás el ejemplo más increíble de perdón que podemos encontrar en toda la Biblia. Puedes pasar ahora a Lucas 23. Pasa ahí 2 libros a Lucas 23. Claro que nos imaginamos esta escena. Nos imaginamos esta escena de Jesús, el Hijo de Dios, quien no cometió pecado, quien no cometió delito o crimen. Sin embargo, lo vemos en este proceso de una crucifixión injusta en medio de criminales. Y dice Lucas 23, versículo 32. Dice: también llevaban con él, o sea, con Jesús, a otros 2, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron ahí junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Paremos ahí un momento. Entonces, yo creo que muchas veces leemos un poquito acerca de la crucifixión, escuchamos un poquito acerca de esto, pero creo que realmente es muy difícil entender y capturar todo lo que fue. Creo que las películas a veces hacen un buen intento. Quizás La Pasión de Cristo hizo un muy buen intento, pero aún así, estar en persona, estar en vivo, teniendo la experiencia de lo que sucedió, fue algo increíblemente fuerte. Creo que no lo comprendemos al completo. Fíjate algo de la crucifixión o la muerte en cruz. Lo que es la ejecución en cruz era diseñada para torturar y para humillación extrema del criminal o de la persona siendo crucificada. Era una de las maneras más costosas de realizar una ejecución, porque requería de mucho poder humano, muchos hombres para poder llevar a cabo una crucifixión. Y lo que hacían es que todos conocemos todo el proceso antes de la crucifixión de Jesús, todo el proceso de burla, de crítica, de escupir, de los latigazos, ¿verdad? La piel en sus espaldas totalmente, rota, todo este proceso, los clavos en sus manos, los clavos en los pies, todo este proceso para poder respirar cuando crucificado Jesús. Y estas personas tenían unos clavos en sus pies, y la única forma de poder agarrar aire hacia adentro era tener que apoyarse en los pies para poder inhalar y cada vez ese proceso. Una de las cosas que estaba estudiando un poco de la crucifixión, es que la mayoría de las películas lo pintan con una cruz así alta, pero los estudios muestran que generalmente las crucifixiones no eran en cruces altas, sino más o menos a la altura, casi a la altura normal, porque era casi como una
sensación de que podías tomar un paso para poder tomar tu próximo alivio, pero era como una tortura no poder tomar el paso. Además, la gente siempre cruzaba enfrente, burlando, criticando y escupiéndolos. Este tipo de tortura, este tipo de humillación, este tipo de ejecución es lo que fue la crucifixión para Jesús. Esto es lo que está experimentando Jesús en este momento. Y de repente gritaban y le decían: mira, no dices que eras el rey de los judíos. Y ahí tenían una señalización burlándose, rey de los judíos. Y todas las cosas que estaban sucediendo se burlaban de él. De hecho, uno de los criminales dice: y tú no dices que salvaste mucho, ¿por qué no te salvas ahora mismo a ti mismo? Sálvanos a nosotros. Una burla completa. Y en medio de todo eso, en ese momento donde la creación se burla del creador, en ese momento donde las personas estaban en su peor momento, aquellos por los cuales Jesús estaba tomando esa cruz, por ellos y por sus pecados y por los nuestros también. En medio de todo eso, Jesús toma un momento, mira, dirige su palabra hacia el Padre y hace una oración increíblemente valiente. Una oración que no creo que estamos dispuestos a hacer sin la ayuda de su Espíritu Santo. Lucas 23, 34, versículo 34, ahí lo tenemos. Jesús dice, levanta su palabra al Padre y dice: Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí está. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Jesús pidiendo que el Padre los perdone por lo que aparentemente es imperdonable. ¿Por qué? Porque Jesús perdona a pecadores. Jesús perdona a pecadores. Fíjate que yo estoy seguro que todos nosotros aquí en algún momento u otro hemos sido heridos. Hablemos claro. Si tú has vivido suficientes años, has recibido ofensas, has sido herido, has recibido dolor por las situaciones, y entre más años vivimos, más expuestos y vulnerables somos a estas cosas. La mayoría de los que estamos aquí hemos sentido dolor, hemos recibido ofensas. Mira, nada más con las estadísticas alarmantes comunes de hoy en día. Una estadística que nos dice que 1 de 3 a 4 mujeres ha sido abusada. Si hay 150 mujeres aquí, quizás 50. Abusadas físicamente, verbalmente, emocionalmente o sexualmente, o una combinación. Eso es una realidad del mundo en el cual vivimos. Sea en su niñez, en su juventud, o aún como una mujer adulta. Es una realidad. Entonces, aquí, las estadísticas nos dicen que muchas de ustedes cargan el dolor de abuso. Asimismo, igual, como hombres o como varones también, quizás recibiste abuso en algún momento donde alguien tomó provecho de ti, de tu inocencia. Alguien tomó provecho de tu vulnerabilidad. Tomó provecho de que no tenías un papá ahí para protegerte. Alguien tomó provecho de esa situación y te hizo daño y tienes dolor. O de repente alguien te traicionó. Alguien en quien confiabas, un amigo, un familiar, te traicionó al tomar cierta decisión. Te traicionó al no demostrarte amor y respaldo cuando más lo necesitabas. Quizás alguien empezó a hablar calumnia, a hablar chisme acerca de ti, y hasta el día de hoy esas palabras resuenan. Esa traición te sigue impactando y afectando negativamente. Quizás alguien mintió acerca de ti y esas mentiras te hicieron daño. Alguien te hizo trampa. Quizás en tu matrimonio tu cónyuge quizás te adulteró y te traicionó. ¿Y cómo uno sobrepasa ese tipo de dolor, ese tipo de traición? Quizás la persona que te ofendió, que te abusó, que te maltrató fue una persona no creyente del mundo, nunca conoció a Dios, claro, como todo. O quizás fue creyente y aún más duele el saber eso. Quizás fuiste maltratado por un jefe o un supervisor en el trabajo que se aprovechó de tu estatus o de tu falta de estatus, o se aprovechó de la situación para afligirte, para ponerte una carga innecesaria, y tú, por no saber que te podías defender o por sentirte vulnerable, no hiciste nada. Quizás alguien te ha hecho la vida imposible. Alguien, quizás un amigo, un familiar, un vecino, un colega, se ha propuesto hacer tu vida imposible, y cargas con eso constantemente. Quizás cargas rencor, cargas
y guardas rencor contra tu papá o tu mamá porque te abandonaron. Y hasta el día de hoy no puedes razonar el por qué. No entiendes por qué te dejaron, por qué te abandonaron. Quizás un pariente aún que no esté vivo y sigues luchando con esto. A veces son ofensas grandes y duras y pesadas, o a veces es una cadena y una combinación de más pequeñas pero constantes y consistentes en la vida. Cargas, dolores, heridas. A veces nuestra amargura es dirigida hacia Dios, porque razonamos humanamente y pensamos: Dios permitió esto o no permitió esto, o hizo esto o no me hizo esto, y caemos en el error humano de pensar de que Dios nos trae mal. Y a veces lidiamos con falta de perdón a nosotros mismos por las decisiones equivocadas que tomamos, por los errores graves que cometimos, por las palabras necias que soltamos, y constantemente el enemigo quiere usar eso en nuestra contra, y nosotros caemos en esa actitud de sentir que no somos dignos y no nos perdonamos a nosotros mismos. Esto nos trae a la pregunta principal del día de hoy, ¿ok? Mientras aprendemos cómo amar como Jesús, nos trae la pregunta: ¿cómo perdonas como Jesús? ¿Cómo tú y yo podemos perdonar como Jesús? Yo les quiero compartir hoy 2 puntos que no son fáciles, pero sí son aplicables y podrían marcar una diferencia en nuestras vidas. 2 puntos en cómo podemos aprender a perdonar como Jesús. Si tienes tu guía, vamos a la primera. Espero que me sigan y espero que el Espíritu Santo esté orando y hablando a nuestros corazones ahora mismo, porque yo creo que Él lo quiere hacer. Número uno, ¿cómo perdonamos a Jesús? Ora por aquellos que te maltratan. Si fue en el pasado, ora por aquellos que te maltrataron. Esto es antinormal. Esto es anticultural. Esto no es lo normal. ¿Alguien me maltrata? Orar por ellos. ¿Estás loco, pastor? Lucas 6:28. Vamos a Lucas 6:28. Vuelvo y repito, estas son palabras de Jesús. Y fíjate, cosas que no solamente habló y dijo, sino que Él modeló con su ejemplo. Lucas 6:28, mira lo que dice. Dice: bendigan a quienes los maldicen, y oren por quienes los maltratan. Para un momento. Esto pareciera ser un error, ¿sí o no? O sea, si alguien me maldice, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Quiero maldecir. Y si alguien me maltrata, ¿qué quiero hacer yo? Quiero maltratarle de vuelta, ¿sí o no? Ese es el instinto humano. Pero dice aquí Jesús: bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los maltratan. ¿Sabes? El lado cínico de uno dice: orar. Bueno, yo voy a orar, Señor. Que le caiga duro, Señor. Cáele a bate, Señor. Que le dé una diarrea que le dure 2 años, Dios. O sea, que no pueda, por todos lados, que salga por todos lados. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no que ese es el instinto humano? O sea, que le dé duro. Que le caiga un rayo, Señor. Esa no es la oración que Jesús está indicando aquí. Ese no es el corazón o el estilo de oración que Jesús nos está llamando aquí. Mira lo que dice Mateo 5. Estamos aquí en los evangelios porque estamos hablando de Jesús. Mira, fíjate algo. En Mateo 5 Jesús dice algo alarmante para todos los que estaban escuchando en ese momento. Recuerda dónde se encuentran, el momento en la historia, el lugar geográfico. Mira lo que dice Jesús en Mateo 5:43. Dice, Jesús dice: ustedes han oído que se dijo. Para un momentico. Jesús dice: ustedes han oído. ¿Por qué lo han oído? Porque esto es lo que se decía. Esto es lo que se decía, esto es lo que se asumía. Esta era la cultura. Es más, creo que hoy en día también. Jesús dice: ustedes han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Eso es lo normal. Jesús dice: ustedes lo han oído, es lo normal. You've heard it. This is what you've heard. Esto es lo que han aprendido. Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, recuerda que Jesús vino a cambiar todos los esquemas. Jesús dice: pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Este Jesús de verdad que se pasa. Algunos están pensando: ¿por qué vine a la iglesia hoy, caramba? Si había un domingo con excusa, era este porque cambió el reloj, entonces ya es tarde. Si estás aquí es porque Dios quería que estuvieras aquí. ¿Eh?
yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Fíjate que esto va contra, this is countercultural. Esto va contra la cultura y la sociedad de esos tiempos. ¿Ok? Es más, en el Imperio Romano en esos tiempos, la cultura romana, ellos adoraban a un Dios que era el Dios de venganza. O sea, tan inculcado estaba en la cultura de ese tiempo, los romanos adoraban a un Dios que era el Dios de venganza. Y aún el pueblo judío tenía una ley que era ojo por ojo, diente por diente, sangre por sangre. En otras palabras, ¿qué significa eso, pastor? En otras palabras, si alguien te maltrata a ti, maltrátale a ellos. Si alguien le hace daño a tu burro, hazle daño a su burro. Si alguien te rompe un hueso, rómpele un hueso a ellos. Así como te dan, págale como te dieron. Esa es la mentalidad. Entonces lo que Jesús dice es alarmante y va contrario a todo lo que habían entendido, aprendido y aceptado. Jesús dice, yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. En otras palabras, Jesús enseñó, no puedes mantenerte viviendo tu vida odiando, guardando rencor, con falta de perdón a aquellos que te han hecho daño. ¿Por qué? Porque a veces lo que hacemos es que nos enojamos y queremos condenar, no permitiéndole a Dios hacer lo que Dios hace, entregándolo en sus manos. Entonces, ¿cuál es la cosa que tú y yo tenemos que llegar al punto, en este primer punto? ¿Alguien te hirió? Tienes que orar por ellos. ¿Alguien devastó tu mundo? Jesús dice, ora por esa persona. ¿Alguien te traicionó? Yo sé que no es tu instinto ni el mío. Ora por esa persona. Un amigo cercano mintió, te puso un puñal en la espalda. Ora por esa persona. Un jefe, un supervisor te maltrató. Ora por él, ora por ella. Un padre te abandonó. Ora. Un amigo te defraudó. Ora. Fíjate, este es el punto de arranque que Jesús nos da como modelo, que debemos orar por las personas que nos maltratan o que nos maltrataron. No orar que les caiga la plaga, ¿ok? Orar por ellos. Ahora, ¿por qué Jesús enseñó esto? O sea, ¿por qué Él enseñó esto? Yo creo que por muchas razones quizás, pero una de las razones que yo pienso que Jesús enseñó esto, pueden escribir este punto porque no lo tienen en su guía, pero los que están tomando apuntes, escriban conmigo. Escucha, la actitud precede las acciones correctas. Repito, la actitud precede las acciones correctas. En otras palabras, cuando yo estoy abrumado con amargura en mi corazón hacia una persona, no hay manera que yo voy a pretender tener las acciones correctas hacia esa persona por mi amargura. En otras palabras, las acciones preceden, la actitud precede las acciones correctas. Ahora, si yo estoy orando por una persona, ¿ok? ¿Qué sucede? Mi actitud poco a poco y paso a paso, mientras yo oro por esa persona, por el milagro sobrenatural del Espíritu Santo en mi vida, mi actitud empieza a cambiar paso a paso, poco a poco hacia esa persona cuando yo oro. Entonces, ¿qué pasa? La actitud correcta eventualmente me lleva a las acciones correctas. Esto es muy importante, porque si tú estás esperando despertarte un día y sentir, ay, hoy siento que quiero perdonar a fulano, eso no va a suceder. Si tú dices, yo voy a esperar al día donde yo voy a sentirlo en el corazón, humanamente perdonar, tú y yo vamos a estar aquí hasta el día que regrese Jesús por su iglesia o hasta que Él nos llame a su presencia. No va a suceder. Entonces, tenemos que confiarle a Dios, confiarle a Jesús. Y fíjate algo, es un reto. ¿Por qué les estoy proponiendo este reto de orar por la que te maltratan? Porque leímos Mateo 6, 14, 15, nos da un dilema. Si perdonas a quien te ofende, Dios te perdonará. Si no perdonas, Dios... Ahí se puso difícil. Yo quería gritar amén, pastor, pero es que en eso no puedo. No significa que mi oración, especialmente inicialmente, va a ser calurosa. Ay, qué hermoso por esta persona, Dios. Quizás no va a ser así. Quizás va a ser Dios bendícelo, caramba.
dice. Si es que tú quieres. Si es que está vivo todavía, Señor. O sea, quizás va a ser un poquito así. Pero fíjate algo. Aun cuando oramos con una mala actitud, el Señor empieza a cambiarnos. Y quizás lo que empieza como una oración fría, indiferente, dura, difícil, paso a paso y poco a poco, el Espíritu Santo, no nosotros, el Espíritu Santo empieza a cambiar nuestra actitud. Y la actitud precede las acciones correctas. Y hay algo poderoso cuando Dios empieza a hablar. Se me paran los pelos aquí. Increíble. Este es el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Lo puedes lograr tú solo? No. Y es imposible. Es imposible. Porque humanamente hablando, nosotros nos justificamos en no tener que soltar una obligación que se nos debe. Es natural. Somos llamados a orar por las personas que nos maltratan. Jesús lo modeló para nosotros. Escribe esto, que esto está bueno también, no lo tienen ahí, pero recuerda que los que toman apunto van al cielo primero. Escribe esto, escucha. Nosotros no sabemos lo que van a lograr nuestras oraciones. Escucha esto, escribe esto. Mi oración por otros puede que les cambie a ellos o no, pero siempre me cambiará a mí. Repito. Mi oración por otros puede que les cambie a ellos o no, pero siempre me cambiará a mí. ¿Me están entendiendo? Tu oración por esas personas puede que les cambie a ellos o no, pero tenlo por seguro que te cambiará a ti. Y estoy hablando positivamente. ¿Ok? Así que el primer principio que hemos hablado en el día de hoy, cómo aprender a perdonar como Jesús. Número 1, ora por aquellos que te maltratan. Vamos al segundo punto. Número 2, perdona así como tú has sido perdonado. Forgive as you've been forgiven. Perdona así como tú has sido perdonado. Colosenses 3, versículo 13, Pablo lo pone de una manera muy sencilla y muy clara. Colosenses 3:13 dice: de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Escucha, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. ¿Cómo perdonamos? Díganlo conmigo. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Vamos a leerlo juntos. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Pastor, ¿cómo lo hago? ¿Cómo debo perdonar? Perdona así como fuiste perdonado. Pero pastor, ¿cómo yo perdono algo que no quiero perdonar? Perdona como fuiste perdonado. Pero pastor, ¿cómo perdonamos algo imperdonable? Perdona así como tú también fuiste perdonado. Mira, yo no sé tú, pero una de las cosas por las cuales más estoy agradecido con Dios es que Dios me extiende y me ofrece su perdón. Él perdona mis pecados. ¿Tú sabes lo que significa eso? ¿Tú sabes lo que significa el hecho de que Dios extiende su perdón? Él ofrece su perdón. Es accesible para nosotros que no lo merecemos. Mira, tú no te mereces el perdón, yo no me merezco el perdón. No somos merecedores de la gracia, la misericordia, el perdón de Dios. Pero su perdón, mira, yo no sé si yo soy el único, pero Dios me ha perdonado de tantas cosas. Yo no sé de cuántas cosas Dios te perdona. Esa es la premisa por la cual nosotros como cristianos estamos agradecidos. Es porque la cruz hace posible la redención y el perdón y la salvación. El perdón de los pecados, que solamente se logra a través de derramamiento de sangre. El perdón tú no lo puedes comprar en Walmart, no te lo puedes merecer. Tú no eres lo suficiente inteligente, guapo para merecértelo. Es imposible. Es porque Dios extiende su perdón. Uno pensaría, bueno, pero tú no eres hijo de pastor. Hijo de pastor, mi papá son pastores, y todos nosotros necesitamos perdón de Dios. Mi papá, mi mamá, yo, todos necesitamos perdón. Todos tenemos nuestros asuntos. Como me gusta decirlo, todos tenemos nuestros asuntos. Y si piensas que no tienes asunto, ese es tu asunto. Todos estamos en necesidad de perdón. Todos, no hay ni uno, el único fue Jesús, no hay ni uno. Entonces por medio de Jesús podemos tener perdón. Y nosotros los cristianos somos los necios que a veces categorizamos, no, pero es que Él es más pecador que yo.
Esto pasa mucho a los cristianos veteranos, porque quizás no seguimos en ciertos hábitos o tendencias del mundo carnal, pero ignoramos el pecado que tenemos. Entonces categorizamos y pensamos, es que mi pecado no es tan grave como el tuyo. Mira, solamente el ser humano y quizás los cristianos somos los que categorizamos niveles de pecado, porque para Dios pecado es pecado. Todo el pecado, todos los pecados, todos nuestros pecados, todos fueron culpables de meterle esos clavos a las manos y a los pies de Jesús. No es que le dieron más duro con el otro, no, el tuyo y el mío igual. Eso es cosa de cristianos a veces. ¿De qué categoría? Ahora, que hay consecuencias aquí en esta tierra, en este mundo, a ciertos pecados. Hay algunos pecados que tienen consecuencias quizás más graves o más evidentes. Eso sí es una realidad. Sin embargo, pecado es pecado. Entonces, no adoptemos la actitud de que yo soy menos pecador porque mira, lo que yo hago solamente es eso. Jesús te mira a ti, me mira a mí y dice, pecado es pecado. Y por eso cada uno necesita perdón. Ahora ponte a pensar cada palabra necia que tú has soltado en tu vida. Ponte a pensar cada actitud incorrecta. Ponte a pensar las veces que tú le hiciste daño a alguien. Ponte a pensar cuántas veces tú le metiste un puño a alguien físicamente. Ponte a pensar cuántas veces le metiste un puño con tus palabras a alguien. Piensa ahora mismo cuántos momentos en tu orgullo y en tu egoísmo actuaste de una manera incorrecta y le hiciste daño a alguien, a seres queridos más cercanos. Ponte a pensar ahora mismo cuántas veces irrespetaste a tus padres. ¿Cuántas veces le faltaste respeto a alguien? ¿Cuántas veces lastimaste con tu actitud, con tu conducta, con tus palabras, con tus acciones a las personas? ¿Y cuántas veces lo hiciste a Dios? Piénsalo por un momento. Lo pongo de esta manera. ¿Qué tal si hoy llegamos y si tú eres Pepe Pérez, decimos, mira, Pepe Pérez, aquí va a estar la vida de Pepe Pérez. Desde capítulo 0, día de nacimiento. ¿Están listos? Vamos, pon play. Y tu vida está aquí en la pantalla para que todos veamos. ¿Sí o no? Que todos nosotros quisiéramos tener el control en la mano para poner skip. Ah, cumpleaños. Ok, esta está buena. Sí. Skip. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Gracias por tu perdón, Señor. Cuando yo tengo la perspectiva correcta de que su perdón está a mi acceso, si yo tomo la actitud y la perspectiva correcta, empiezo a entender que su perdón es lo más valioso que puedo tener. Porque es que justificamos, no, es que él no se merece el perdón, ella no se merece el perdón. Y de alguna manera nosotros sí. De alguna manera tú sí te merecías tu perdón por todas tus necedades y tus injusticias y tus calumnias y tus palabras y tus actos. Tú te merecías perdón, ¿y yo? No. Entonces, ¿cómo podemos lograr perdonar en estas situaciones? Perdonar así como Jesús nos perdonó a nosotros. Aún en las cosas que quizás más causan dolor al corazón humano. Y a cada rato lo lidiamos y lo vemos dentro y fuera de la iglesia. Quizás tú estás aquí y tu matrimonio ha sido invadido por infidelidad o adulterio. Y quizás en las pocas áreas donde la palabra de Dios da una puerta para considerar divorcio, en las pocas, es una consideración, pero también puedes considerar perdón. Un camino no muchas veces escogido. Perdón. Hay un poder en el perdón. Hay un poder en el perdón. Nuestra naturaleza humana no tenemos lo que se requiere para perdonar, pero por el poder del Espíritu Santo de Dios en nosotros podemos aprender a perdonar como fuimos perdonados. Y si haces eso, Dios es capaz de salvar un matrimonio, de salvar una vida, de salvar a tus hijos, de salvar personas a tu alrededor por el ejemplo y el poder del Espíritu Santo vivo en ti cuando tú y yo decimos, elijo perdonar. Todos lo atravesamos. Cuando tenemos ese recuerdo y pensamos en esa persona y nuestro interior se llena de ira y de enojo y de dolor. Quizá a veces aún la persona con quien estamos enojados y frustrados con falta de perdón, a veces la persona ni sabe que estamos luchando con esta falta de perdón, con esta amargura. Pero ¿sabes qué? No, yo voy a mantener amargado, me voy a mantener enojado, voy a mantenerme aquí frustrado con estos pensamientos de odio, no voy a perdonar y cada vez que pienso en eso me quieren salir las garras como Wolverine, ¿verdad? Y quiero atacar, pero así voy a escoger vivir, así. ¿Tú quieres escoger vivir así toda tu vida? ¿Voy a permitir que esto siempre esté aquí?
Qué bien te hace eso. Qué bien nos hace vivir de esa manera. Qué bien. Ni físico, ni emocional, ni mental, ni mucho menos espiritual. No nos hace bien. Como dijo la escritora, la autora Anne Lamott, dijo que la falta de perdón es como tomarte veneno y esperar que la otra persona se muera. O sea, la falta de perdón es decir, ahora te voy a hacer daño, me tomo el veneno yo. ¿Qué estás logrando con eso? ¿Qué estoy logrando yo con falta de perdón? ¿Es ese tu plan? ¿Seguir en eso? ¿Es ese tu plan? Si has vivido ya 5, 10, 20 años con esto, ¿cuál es tu plan? ¿Seguir con eso? ¿Y a dónde va a llevar eso? Cuando tú y yo podemos tomar el consejo de la palabra de Dios, llevárselo al Señor, aunque es difícil, orar y decir, Señor, lo pongo en tus manos, y escoger seguir los consejos de Anna y Elsa en la película Frozen. ¿Cómo es? Let it go. Suéltalo. Es tiempo de llevárselo a Dios y soltarlo. Les dejo este último puntico para que lo escriban ahí ya para terminar. Escucha esto. Perdonar a alguien no puede cambiar el pasado, pero sí puede cambiar tu futuro. Perdonar a alguien no puede cambiar el pasado, pero sí puede cambiar tu futuro. Fíjate que ahora mismo es muy probable y muy posible que el Espíritu Santo está trayendo a nuestra memoria, a nuestra mente, quizás hasta el corazón, personas a quienes no hemos soltado. We haven't let them go. Personas que han causado que nosotros le hemos dado hospedaje a la amargura en habitaciones de nuestro corazón. Le hemos dado un lugar al rencor, a la ira. Y esas cosas no nos hemos dado cuenta, pero nos han hecho mucho daño y nos seguirán haciendo daño. Cuando tú y yo pensamos en esa persona, pero es que lo que me hizo no es digno de que yo lo perdone. Lo que ella me hizo, ella no es digna de que yo le dé la satisfacción de perdonarla. Lo que esa persona hizo, algunos, porque es que nos damos cuenta del daño que nos hizo, lo que ellos nos hicieron, y nos llena de rencor. ¿Cómo yo suelto a esa persona? Yo pienso ahora en muchos hombres. Cuando tú piensas en ese familiar o ese amigo o ese vecino que te introdujo a la pornografía la primera vez, y de repente tu vida por 20 años ha sido un ciclo de maldición y de tinieblas y de cosas escondidas por lo que esa persona te introdujo, quizás a una temprana edad, quizás antes de tiempo, ¿eh? O sea, ¿cómo lidiamos con eso? ¿Cómo lidio yo con eso? Cuando alguien le presenta a un hijo mío eso. Entonces vemos las palabras de Jesús recordándonos una vez más que somos llamados a amar como Jesús. Y si somos llamados a amar como Jesús, significa que tenemos que seguir su modelo y su ejemplo, porque Jesús perdona pecadores. Y si Jesús en 6:14 dice, cuando yo perdono a los que me ofenden y maltratan, Dios me perdonará. Y si no lo hago, wow. Entonces, ¿qué hacemos? Paso número 1, ora por los que te maltratan. ¿Por qué? Porque la actitud precede las acciones correctas. Entonces, si yo quiero tomar la actitud, actuar correctamente, tengo que asumir la actitud correcta, y esa actitud la única forma de desarrollarla es por medio de la oración y con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo. Y luego tomo una perspectiva correcta, porque mi perspectiva es la silla del juez. Me siento en la silla del juez, culpable, pero yo me tengo que salir de la silla del juez, porque esa silla le corresponde a Dios. Y cuando Dios ve, dice culpable, y me ve a mí, culpable también. Entonces, cuando yo reconozco que Él me perdonó a mí, yo ahora puedo perdonar así como yo he sido perdonado. Si ves, es cuestión de perspectiva. Tú y yo no podemos autojustificar. No, yo seguiré. Esto es para gente débil, para gente. Yo me mantengo. Mantente en tu ira, en tu falta de perdón y tu amargura, para que veas tu calidad de vida el resto de tu vida. Lamentablemente he conocido a personas que se le ve la falta de perdón y la amargura, se le ve en su rostro. Y veo otras personas, quizás mayores, que han aprendido a soltarle a Dios y se ven livianos.
dicho famoso que dice que cuando tú perdonas, escoges liberar al prisionero y darte cuenta que el prisionero eres tú. Entonces, yo quiero, antes de orar, para hacer una invitación a aquel o aquella que no conoce a Dios, para que tome un paso real y sincero, decir, yo te necesito en mi vida, Dios. Antes de eso, yo quiero orar para que Dios nos dé fortaleza y valentía para empezar un proceso de perdonar. Fíjate, en tu guía de oración hoy, lo quise terminar con unas preguntas. Y estas preguntas yo te pido que tú lo consideres durante esta tarde o quizás esta semana. Toma tu tiempo. Y quizás no es para una persona, quizás varias personas. Estas son las preguntas. ¿Alguna vez has guardado rencor contra alguien? Creo que la respuesta unánime es sí. ¿Cómo te afectó o te ha afectado esa falta de perdón? Mira la otra pregunta, dice, ¿alguna vez has sido perdonado sin haberlo esperado? O sea, alguien te perdonó de una manera que no esperabas. ¿Cómo se sintió eso? Y aquí hay otra. ¿Hay alguien a quien debes perdonar? ¿Cómo vas a tomar acción en lugar de esperar a que tus sentimientos cambien? Quiero orar por ustedes. Señor, ahora mismo yo oro por hombres, mujeres y jóvenes en este lugar. Hemos sido retados y enfrentados con un mensaje directo y difícil hoy, Señor, pero de tu palabra. Yo oro ahora mismo por fortaleza y valentía para empezar un proceso de perdonar en nuestras vidas. Señor, personas que quizás nos hicieron daño, nos maltrataron, nos abusaron, tomaron provecho de nosotros, nos traicionaron en nuestra niñez, en nuestra juventud o aún en nuestra adultez. Personas que quizás, a sabiendas o no, nos hirieron tan profundamente que hasta el día de hoy cargamos recuerdos de amargura, falta de perdón, dolor. Yo te pido, Señor, que tú nos des la valentía y el valor y la fortaleza para empezar a actuar. Enséñanos, Señor, aunque es difícil, a orar por los que nos maltratan. Y Señor, gracias por el recordatorio hoy que tú nos das de que debemos perdonar así como hemos sido perdonados. Yo oro, Señor, que aquí en esta iglesia escuchemos testimonios de verdadero perdón. Escuchemos testimonios de matrimonios restaurados, relaciones entre padres e hijos restauradas, amistades, seres queridos que quizás por muchos años no han hablado. Por medio del perdón, por medio de tu poder, tu Espíritu Santo y tu palabra aquí en este lugar, esto empieza a dar un fruto de sanidad, de salud, de perdón, de paz, de mansedumbre, de madurez. Señor, todo el dolor lo ponemos en tus manos, Señor. A veces sentimos que es imperdonable, sentimos que es imposible, pero hoy escogemos creer tu palabra cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oramos esto en el nombre precioso de Jesús. Amén. Ahora, si tú estás aquí y te sientes lejos de Dios, si estás aquí y tu vida espiritual no está floreciendo, no está viva tu vida espiritual, yo quiero invitarte hoy a que hagas esta oración que le llamamos la oración de fe. ¿Por qué? Porque nuestra meta y deseo es que tú conozcas a Dios. Pero yo conozco un poquito. No. Conocer a alguien es algo muy específico. Algunos de ustedes es su primera vez aquí en la Iglesia Vertical. Yo no les conozco, ustedes no me conocen. Conocemos así como lucimos por fuera, pero no nos conocemos. Algunos de ustedes llevan años aquí en esta casa espiritual y nos conocemos, tenemos una relación. Yo hablo contigo, tú hablas conmigo, nos conocemos, crecemos, hay una amistad. Y así mismo es con Dios. Conocer a Dios es que yo hablo consistentemente con Él por medio de la oración. Él me habla consistentemente por medio de la palabra. No una vez al año, no 2 veces al año, no en Semana Santa y en Navidad. No. Diariamente, semanalmente hay una relación, es real. ¿Qué es lo que se requiere para empezar una relación con Dios? ¿Dinero? No. ¿Estatus? No. ¿Un diploma? ¿Un certificado? No. Se requiere un corazón correcto, dispuesto a decir, Señor, perdóname de mis pecados. Un corazón arrepentido. El arrepentimiento es la puerta, Él abre la puerta para nosotros recibir el perdón y la salvación de Dios. La salvación no es un asunto de membresía de iglesia o de denominación, es un asunto de rendir tu vida a Jesús. Estaba hablando con una hermana esta mañana que me dijo después del primer servicio, me dijo, pastor, ¿cómo yo hago
¿Cómo yo hago? Yo tengo una amiga, yo le hablo del Señor, yo le hablo y le digo que ella está viviendo en fornicación, o sea, no está casada, está viviendo juntos, y yo le digo que eso no le agrada a Dios y que se debe arrepentir. Y ella me dice, pastor, ella me dice que ella se arrepiente y que Dios siempre la perdona. Y Él la perdona 70 veces 7. Entonces yo le dije esto: obviamente en mucho amor tú tienes que guiar a esta persona porque esta persona no conoce a Dios. Pues muchos pensamos que conocemos a Dios, pero no le conocemos. ¿Por qué? Esto no es un asunto del perdón de Dios. Dios siempre, su perdón es incomparable, es incondicional. No es un asunto de perdón, es un asunto de que ella realmente no se ha arrepentido. ¿Qué es el arrepentimiento? Esta es la definición de la definición bíblica de arrepentimiento es: yo voy hacia el pecado, pero cuando hay arrepentimiento yo doy una media vuelta de 180 grados y no sigo en el mismo camino. Por eso Jesús muchas veces cuando sanaba y salvaba, Él decía: vete en paz, eres sano, eres salvo y no peques más. Entonces el arrepentimiento es esto: yo voy en dirección del pecado. Cuando realmente me arrepiento, yo tomo una decisión de virar y no seguir en el mismo camino. Eso se llama arrepentimiento. Pero si yo te pego, ¡pum!, perdóname, me arrepiento, ¡pum!, perdóname, me arrepiento, ¡pum!, y te sigo pegando, eso no hay arrepentimiento. Entonces en mi vida, cuando yo sigo en el mismo pecado y yo no viro en la dirección, no hay arrepentimiento. No significa que Dios no me perdona o que el perdón de Dios no es poderoso. El problema no es el perdón de Dios, el problema es que no me he arrepentido. Entonces esa es la invitación en el día de hoy. Si tú estás listo y dispuesto a decir: ¿sabes qué, Señor? Yo hoy reconozco que te necesito y decido arrepentirme de mis pecados. ¿Significa que vas a ser perfecto el resto de tu vida? Absolutamente no. Pero significa que vas a ser sensible y vas a dejar de ir en las direcciones que te llevan al pecado, por arrepentimiento sincero y genuino. Y dice la palabra de Dios que cuando nos arrepentimos sinceramente, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Y si creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y el Salvador, que resucitó de los muertos al tercer día, seremos salvos. Dios quiere que le conozcas. Yo quiero invitarte a hacer esta oración. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Si tú estás aquí y nunca lo has hecho, te invito a que lo hagas. Si estás aquí, en algún momento lo hiciste, pero te has apartado y tu vida no refleja una relación con Dios, te pido que reconcilia tu relación con Dios hoy. Ahora mismo, si tú estás aquí y dices: pastor, esto es para mí, Dios me está hablando, yo siento ahora mismo, mi corazón está palpitando, yo siento que Dios me está hablando, reconozco hoy que yo necesito perdón de Dios. Si tú estás aquí y dices: esto es para mí, con todo ojo cerrado, todo rostro inclinado, ahora mismo, si tú dices: pastor, me uno a esta oración, inclúyeme a mí porque yo le quiero entregar mi vida a Jesús hoy, levanta tu manito. Yo quiero saber por quién estamos orando hoy. Gracias, caballero, gracias hermanas, gracias, veo las manos, veo sus manos, gracias por levantarlas, gracias. 10 manos, 15 manos. Gracias, Señor, gracias. Pueden bajarlas. Vamos a orar juntos ahora mismo. Juntos, iglesia. Para beneficio de aquel o aquella que lo hace por primera vez, o aquel o aquella que hoy se reconcilia en su relación con Dios. Qué victorias tan preciosas. Vamos a orar juntos. Y si lo vas a hacer, hazlo de todo corazón. Dilo conmigo: gracias, Dios, por amarme y perdonarme. Reconozco hoy que soy pecador y necesito el perdón. Gracias, Padre, por enviar a Jesús a pagar por mis pecados en la cruz del Calvario. Lo creo y lo confieso. Jesús murió y resucitó para darme vida, salvación y perdón. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Perdóname, purifícame, límpiame, hazme una nueva persona de hoy en adelante. Espíritu Santo, entra en mi vida, guíame en tus caminos y bendíceme. Señor Jesús, hoy te declaro mi Señor y mi Salvador. Te quiero conocer en el nombre precioso de Jesús. Amén, 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 amén. Yes. La victoria más grande en mi vida fue el día que yo hice esa oración. Sinceramente, la victoria más grande en muchas de sus vidas es esa decisión. Nosotros no hacemos que nadie se ponga de pie ni que vengan al frente, porque la salvación es una decisión privada, es personal. Hay una decisión que viene después, que es pública, que es el bautismo en agua. Y tú la puedes tomar. Si has aceptado a Jesús como Señor y salvación y nunca has sido bautizado, puedes tomar ese próximo paso. Esa es una declaración pública. La salvación es privada, pero sin embargo, yo les pido un gran favor. Si tú hiciste esa oración por primera vez hoy, o te has reconciliado con Dios, danos el gusto de celebrar contigo esta victoria. Dice en la tarjetita: mi decisión hoy. Aunque conocías del Señor hace mucho tiempo, pero te reconciliaste hoy, o si hoy dijiste: sabes, yo hoy
hice este compromiso por primera vez, déjanos saber en esta tarjetita de conexión. Se la puedes pedir a alguien del equipo, está en el asiento, en el espaldar del asiento. Esta victoria nos llena de gozo. Esta es la razón por la cual hacemos iglesia. Así que permítenos celebrar contigo esta gran victoria. Déjanos saber. Y si eres nuevo en los caminos de Dios o eres nuevo aquí en la iglesia, no tienes una Biblia, queremos regalarte una Biblia. Queremos bendecirte con lo más poderoso que puedes tener en tus manos, que es la palabra de Dios. Así que si no tienes una Biblia, pasa al salón de hospitalidad. Queremos bendecirte con ese regalo. Creemos que puede transformar tu vida y tu familia. Amén. Vamos a terminar con diezmos y ofrendas. Le pido al equipo pastoral, equipo de oración en el altar, que me ayuden. Si necesitas oración por cualquier asunto, estamos aquí para orar por ustedes. Y tenemos unas canastas aquí enfrente para diezmar y ofrendar. Este es el momento donde traemos a Dios lo que es de Dios. Si eres nuestro invitado o eres nuevo aquí en Iglesia Vertical, no sientas obligado.